Vamos entonces a meditar juntos sobre algunos asunticos que nos competen, solo como para que entremos un poquito en confianza. ¿Todos son casados? Casado, casado, casado. ¿Cuántos años lleva de casado, mi hermano? 5 años. ¿Hijos? El muchacho. Listo. Mi hermano, casado. 48. No, pase usted aquí, hermano. Tome usted el micrófono. ¿Cuántos hijos, mi hermano? 3. Ya todos salieron de casa, ¿cierto? Ah, ya entiendo, ya entiendo, sí, el chiquillo. ¿Y mi hermano? 2 años. Ah, mi hermano, usted tiene que sentarse al lado del maestro. ¿Y el pastor Weimar? 19 años. No hay bebés, ¿no? Listo. Bueno. Eh, Mis hermanos, yo llevo 25 años de casado, con un hijo también. Ya tiene él 23 años. Ese soy yo. Bueno, ya el pastor Weimar dijo un poco. Le damos gracias al Señor, le doy gracias al Señor porque me ha permitido estos últimos 6 años estar involucrado de tiempo completo con la iglesia, aunque tiempo antes fui un pastor de manera bivocacional, serví en la iglesia varios años de esa manera. Pero bueno, gracias al Señor ahí que nos proveyó y podemos estar de tiempo completo con la iglesia. Así que, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a meditar juntos sobre algunos asuntos o sobre algo que quiero proponerles. De hecho, el pastor Weimar me proponía un poco el tema y voy a pedirles que estén muy prestos con su Biblia para que me ayuden y puedan leer los textos. ¿Listo? Ténganlos ahí pendientes y ustedes me van a ayudar haciendo esta tarea. Entonces, vamos a detenernos a analizar. Hoy es muy sencillo, solo tengo un punto del que vamos a hablar, pero ese punto lo vamos a dividir en cuatro. Entonces, Dios mediante esta primera parte vamos a tratar dos de esos puntos y al final vamos a tratar otros dos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a detenernos a hablar entonces un poco hoy sobre la masculinidad bíblica, pero vamos a ir en cierta dirección. Ahora que el pastor iniciaba, él estaba comentando sobre cómo este tiempo y cómo esta época ha sido una época de indulgencia cultural y de liberalismo, ¿no? Donde nadie quiere hacerse responsable de nada, ¿cierto? Especialmente cuando se trata de nuestras propias acciones. Y más bien a veces parece que todos son considerados como víctimas. Ustedes se dan cuenta, hoy todo el mundo es víctima, ¿sí? Aún en la iglesia aún ha estado permeada como por ese pensamiento. Bueno, nuestra época ha sido una era, hermano, también de un evangelio fácil, de antinomianismo, si me va a entender con esa palabra, de manera que no es aceptada la ley. De hecho, con ligereza se acepta aún en medio de la iglesia. Hay ligereza en nuestras responsabilidades, hay ligereza en nuestros roles, hay ligereza en las familias, en fin. Bueno, y lo que quiero que hagamos esta tarde es que pongamos un poco la mirada sobre un tema que está siendo hoy muy atacado en medio de nosotros, precisamente con todo esto, con nuestras verdaderas labores. Hoy nuestros hijos son atacados, nuestras esposas, las mujeres de la iglesia, son atacadas, nuestras jóvenes son atacadas, nuestros jóvenes son atacados, nosotros hoy como varones, como esposos, como padres, somos atacados con todo esto y a veces parece que la iglesia aún ni siquiera alcanza a reaccionar correctamente ante todo este ataque que nosotros estamos teniendo, ¿no? Eh, esta semana me parecía curioso que ganaron las chicas de fútbol ahí su partido como muy importante contra Alemania, ¿no? Bien, chévere, chévere que lo ganaron. Lo que me pareció curioso fue que saliera un pastor de cierta iglesia a de una vez elevar eso a un lugar al que sencillamente no tiene que elevarlo.
unas mujeres que jugaron fútbol y ganaron por partido, está bien. No, pues de una vez son las empoderadas, de una vez son las que ellas sí pueden hacerlo, ellas no están abajo de los hombres, en fin. Y se toma eso como pretexto para, y uno dice, como alguien que está al frente de un liderazgo en la iglesia, siendo pastor en la iglesia, pues empieza a ser permeado por ese tipo de cosas. Unas hermanas, unas muchachas que ganaron un partido, está bien, y jugaron bien, está bien. No hay una competencia entre ellas y los hombres. Póngala a jugar un partido contra los hombres a ver cómo queda eso. No, pero somos nosotros permeados de una manera tan sencilla todo el tiempo estamos siendo atacados. Así que tendremos nosotros, mis hermanos, en la iglesia que mirar siempre una imagen apropiada. Debemos sacar un modelo apropiado de en quién fijarnos para volver a mirar nuestro modelo como fue el que lo diseñó desde el principio. Y por supuesto que estamos hablando de nuestro Creador, de nuestro Señor, ¿cierto? El Señor es el que tiene que decirnos, Él tiene para decirnos todo lo referente a cómo una mujer aprenderá a ser mujer, un hijo a ser hijo, un varón a ser un varón. Así que hoy nos vamos a detener precisamente sobre este asunto. ¿Cómo ser un hombre? ¿A quién tenemos que mirar? Al Señor, y Él nos va a decir a través de la Escritura cómo hacerlo. Mis hermanos, qué tan importante es en este tiempo que nosotros como hombres volvamos al diseño que el Señor nos dio, y que eso que hoy se está distorsionando, que hoy está permeando tanto la sociedad y que permea la iglesia, nosotros estemos muy apercibidos de eso y seamos muy cuidadosos del asunto. Así que hoy vamos a detenernos, entonces les dije que solo un primer punto, ¿cierto? El hombre como sacerdote. Pero ese primer punto vamos a dividirlo en varias partes y vamos a digerir esto un poquito. El hombre como sacerdote, pero vamos a pensar en esto. El hombre como intercesor. Sería como un punto A, si quieren ponerlo. El hombre como intercesor en oración. El hombre como director en adoración. Un tercer punto, o C, como lo quieran llamar. El hombre como instructor en las escrituras. El B, el B como director en adoración. Otra vez, el primero, el hombre como intercesor en oración. El hombre como director en adoración. Tercero, el hombre como instructor en las escrituras. Y cuarto, el hombre como un juez en las cosas santas. Bueno, y todo eso estará bajo este gran ítem como el hombre como un sacerdote. Entonces pensemos un poco eso primero para abrir un poco el tema del hombre como sacerdote. Y debemos comenzar, hermano, con la idea que todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal. Todo ministerio en la iglesia es de carácter sacerdotal. Cuando nosotros hablamos de ministerio, nos referimos no solo a los deberes de los pastores, ¿no? Sino a todo ese aspecto de tratos que nosotros tenemos entre los creyentes, incluyendo cosas como la consejería, la enseñanza, la oración. Pero vamos a cerrar esto a nosotros en nuestras labores propias, ¿de acuerdo? Iniciemos diciendo entonces que según las escrituras, Cristo ejerce tres oficios, ¿lo recuerdan ustedes? Profeta, sacerdote y rey. Y cada uno de esos oficios es indispensable, es esencial conocerlo para saber quién es Cristo, lo que Cristo vino a hacer. No nos vamos a detener sobre ello, es un tema bastante extenso, así que nos vamos a detener solo sobre uno de esos oficios básicos del Señor, y es el que nos va a servir hoy para que luzca delante de nosotros. Entonces tenemos el oficio sacerdotal. ¿Quién de ustedes me quiere ayudar? O mejor dicho, voy a empezar así, les voy dando textos. Listo, voy a empezar aquí por mi izquierda. Hebreos 2:17. Para salvar al mundo, Cristo tuvo que servir de una manera especial, ¿sabe? Y tuvo que hacerlo como un sacerdote. Mire lo que dice Hebreos 2:17.
Ajá, muy bien. Ahí tenemos la labor de nuestro Señor como un sumo sacerdote que viene, se acerca, se identifica con nosotros, condesciende con nosotros, y ahí vemos su labor como un sacerdote. Por otro lado, sabemos nosotros que las escrituras, por las escrituras, que todo ministerio cristiano debe ser llevado a cabo en el nombre de Cristo también. Mi hermano, ¿me quiere usted colaborar leyendo Colosenses 3:17? ¿Lo tiene? Bueno, mi hermano, regáleme su nombre, mi hermano, por favor. Samuel. Samuel, ¿y su nombre, mi hermano? Andrés. Andrés y Samuel. Ahí me tienen paciencia, ¿listo? Colosenses 3:17. Ok, muy bien, repasemos. Cristo, tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Definitivamente queda comprobado por la escritura que él viene a cumplir un oficio de sacerdote, se identifica con nosotros. Pero también se dice que todo ministerio cristiano debe estar de acuerdo al nombre de Cristo y debe ser llevado también en el nombre de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces también tenemos claro que la iglesia, por otro lado, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Eso está claro entre nosotros o no? Yo voy a partir de cosas de verdades que yo ya sé que todos nosotros sabemos. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Y como parte de ese cuerpo, entonces el Señor nos da a todos nosotros dones, ministerios, ¿cierto? Los unos a los otros. Mis hermanos, cuando nosotros servimos a otros, en ese servicio que el Señor nos ha dado, lo hacemos por medio de ¿quién? Por medio de Cristo, como ya lo acabamos de leer en Colosenses, ¿cierto? Y entendemos que Cristo resucitado como sumo sacerdote y conforme a su ley, entonces nos da esta tarea para nosotros servir de esa manera. ¿Vamos bien? Cristo como sacerdote, a nosotros haciendo aquello que el Señor nos ha puesto a hacer en su nombre, entonces de esa manera ministrándolo a la iglesia como el Señor dice que debemos hacerlo. Ok. Aquí se nos va a ir como complicando un poquito el asunto, o vamos equipando más bien este pensamiento, porque la Biblia no solo nos llama, en este caso, a hacer esta clase de ministros, sino que de una manera especial la Biblia también dice que el cuerpo de Cristo es llamado un real sacerdocio. A ver, veamos ese texto, Pastor Weimar. Primera de Pedro 2, versos 5 y verso 9. Y mientras tanto, Andrés, por favor, ubíquese en Hebreos 4, por favor. Primera de Pedro 2, 5 y 9. Ok, ¿está claro o no está claro? Cristo como sacerdote, entregando dones a su iglesia que deben ser ministrados en el nombre de Cristo, pero de una manera especial, él dice que el cuerpo de Cristo es llamado real sacerdocio, ¿de acuerdo? Y como tal, pues debe ajustarse a su identidad. Así que cuando la iglesia ministra a hombres, cuando la iglesia ministra a mujeres de una manera que glorifica al Señor, pues eso hace que hace que ese cuerpo de Cristo conserve su identidad. Pero como estamos ministrando de acuerdo al oficio que nosotros tenemos en Cristo, que nos ha sido entregado, podemos decir que estamos conservando la identidad como un sacerdocio, ¿de acuerdo? El corazón de cómo debemos ministrar de una manera práctica, nosotros lo vamos a encontrar aquí en este texto. Mire, Hebreos 4. Mi hermano, por favor, lea desde el verso 14 hasta el capítulo 5, verso 3. Pónganle mucha atención porque este texto nos va a ayudar mucho en cuanto a eso. Hebreos 4, del verso 14 hasta el capítulo 5, verso 3.
Tranquilo. Hasta ahí, mi hermano, hasta ahí está bien. Muchas gracias. Bien, repasemos. Cristo como sacerdote, Él entregando dones a su iglesia para que sean ministrados también en su nombre, pero de una manera especial el Señor llama sacerdote o sacerdocio, real sacerdocio a aquellos que ministran, y de una manera especial entonces ellos deben ministrar en el nombre de Cristo, y al ministrar en el nombre de Cristo lo hacemos como un sacerdocio santo. Y en este caso, muy especialmente vemos de una manera, ya les decía, práctica, cómo ese sacerdocio entonces es ministrado. Ahora, aquí hay algunas cosas que debemos ya como aclarar y con las que debemos tener cuidado. Debemos aclarar y debemos tener en cuenta que al usar este pasaje, nuestro ministerio debe basarse en el sacrificio que ha sido ofrecido por Cristo. Ese sacrificio del cual dice la Escritura que fue ofrecido una vez y para siempre. Él es el mediador sacerdotal. Así que nosotros, cuando nos referimos al sacerdocio, no estamos diciendo que nosotros vamos a repetir el sacrificio de nuestro sacerdote, sino que más bien lo que nosotros tenemos que hacer es personificar su espíritu, ¿de acuerdo? Nosotros no vamos a poder servir como sacerdotes en la misma medida que Cristo lo hizo. ¿Vamos bien o no? Ok, si hay preguntas, hermano, con toda tranquilidad puede hacerla. Así que quiero que entonces nos detengamos, ya sentando en que nosotros somos llamados sacerdotes, que estamos llamados a ministrar como Cristo lo hace, en ese rol, que Él mismo ha dado la autorización y que Él mismo ha dado esa capacidad para que nosotros podamos ministrar de esa forma. Entonces vamos a detenernos para mirar un poco en esos roles que nosotros vemos que el sacerdote cumplía y cómo eso tiene que ver entonces con nosotros hoy si nosotros nos ponemos estos zapatos, ¿cierto? Entonces pensemos un poco en el hombre como un intercesor en oración. Ok, seguimos enfocando la idea que un hombre debe actuar como un sacerdote. Ahora, entonces vamos a detenernos, hermano, a estudiar un poco esos roles específicos que un sacerdote debía cumplir. Si nosotros somos llamados sacerdotes y vamos a actuar como sacerdotes, podemos aprender mucho de unas funciones distintivas cuando nos detenemos a estudiar sobre el sacerdocio en Israel. No lo vamos a encontrar solamente en el Antiguo Testamento, sino que lo vamos a encontrar diseminado por toda la Escritura, ¿cierto? Y para empezar, entonces, es necesario que nos demos cuenta de que nosotros no deberíamos emular ciertos roles que ejercían los sacerdotes. Entonces, por ejemplo, nosotros ya no ofrecemos unos holocaustos, ¿cierto?, en los altares familiares, a menos que nos reunamos un día para un asado y eso ya es otra cosa. Ya. Esa obra fue limitada inicialmente ¿para quién? Para los sacerdotes, ¿cierto? Para los levitas en Israel. Luego, esa acción va a ser eliminada mediante el sacrificio de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Una vez y para siempre. Nosotros no somos ministros en el templo santo de Dios. Dios también restringió ese deber a los sacerdotes levitas bajo el antiguo pacto. Aún así, los sacerdotes cumplieron roles distintivos en la iglesia que deben ser llevados a cabo entonces en nuestros hogares, mis hermanos. Y pensemos un poco entonces en esta propuesta. El hombre como un intercesor en adoración.
Y esta era una labor que cumplía precisamente el sacerdote. Un hombre debe aprender a servir como un intercesor en oración en casa. Los hombres, mis hermanos, debemos participar constantemente en estar motivando la oración en nuestros hogares. ¿Sabe? Yo esta tarde no vengo a decirles algo que ustedes no sepan. Esto es algo que todos nosotros sabemos. La mayoría de los hombres cristianos lo saben. Sin embargo, debemos aprender a practicar algo más que una sencilla oración, quizás en un sentido general. Nosotros como varones debemos aprender a ser activos en una forma específica de oración, pidiendo al Señor de una manera específica por las necesidades familiares, por las necesidades de nuestros hogares. Mis hermanos, mire, si nosotros nos detenemos a analizar un poco nuestra vida, vamos a encontrar que nosotros somos sorprendentemente egoístas, incluso aún en las cosas espirituales. Nosotros gastamos una cantidad de tiempo en oración, invertimos una cantidad de tiempo en oración por nosotros. Señor, mira mi necesidad, Señor, mira lo que tengo por hacer, Señor, mira mi problema, Señor, y siempre estoy orando en esa dirección. Pero por el contrario, la Biblia enseña que nosotros también debemos orar por los demás. Así que echemos un vistazo a algunas evidencias bíblicas del papel del hombre como un intercesor en su hogar. Esta era precisamente una de las labores que los sacerdotes israelitas hacían. Ellos eran intercesores. Los sacerdotes en Israel ofrecieron sacrificios constantemente. Ellos eran unos intercesores y nosotros debemos considerar un poco su labor entonces para mirar su ejemplo. Y ya les digo, nos hemos puesto los zapatos de sacerdotes esta tarde, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser eso en nosotros? Entonces no debe sorprendernos que encontremos pasajes en la Escritura que hablen de ofrendas, que hablen de oraciones sacerdotales, y todo eso va junto de la mano. Así que quiero que leamos textos. Esdras capítulo 6, verso 9 al verso 10. ¿Con quién quedé? ¿Con Andrés? Samuel, hermano. Esdras 6, 9 al 10. Y Pastor Weimar, hágame el favor, iba buscando ahí Romanos 8. Y Andrés, vaya buscando por favor Efesios 5. En su momento le diré. Ok, Andrés. Esdras 6, verso 9 al verso 10. Ajá. Si notaron esa parte, ese último verso, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Bueno, déjenme ponerles un poquito el contexto. El pasaje se refiere a un decreto del rey Darío con respecto a la restauración del templo y los sacrificios en la tierra de Judá. Porque esa tierra de Judá ahora había pasado a ser parte del imperio. Miren, mis hermanos, según esto entonces, incluso un pagano en esa cultura comúnmente asumía que cuando los reyes ofrecían sacrificios, también oraban aún por aquellos por quienes eran hechos esos sacrificios. En este caso, ¿quiénes eran? El rey y los hijos del rey. Así que en otras partes del Antiguo Testamento también vemos ese trabajo de intercesor de los sacerdotes de Israel con respecto a las ofrendas. El rol especial del sacerdote israelita incluía esto: interceder. Vuelvo a decir, aún los paganos entendían esto, debía que ellos eran sacerdotes para interceder por ellos y por sus familias.
Pudiéramos encontrar varios textos, pero no nos vamos a detener sobre esa cantidad de textos por tiempo. Pero básicamente esto va quedando sentado como un oficio del sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pues nosotros podemos mirar a Cristo como un intercesor. Volvamos entonces a traer la imagen de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y Él como sumo sacerdote es peculiarmente, mis hermanos, un intercesor. Miren lo que dice, lo que nos va a decir el apóstol Pablo en Romanos. Romanos 8:34. 8:34. El que intercede por nosotros. La intercesión es lo que nuestro Señor está haciendo en el cielo ahora mismo por nosotros. Él está constantemente comprometido en el trabajo de una oración intercesora. Nosotros a veces parece que perdemos un poco de vista estas verdades, hermano. Ustedes recordarán que cuando nosotros hablamos de la oración, nosotros queremos comunicar la verdad de la Escritura diciendo que podemos confiar en que nuestra oración va dirigida al Señor. Nosotros decimos, ¿quién viene a acompañarnos? ¿Quién viene a acompañarnos como intercesor en nuestra oración? Casi siempre nosotros hablamos y nos referimos al Espíritu Santo. Pero cuando nosotros vamos a orar, según las palabras del apóstol Pablo, no solamente viene como intercesor el Espíritu Santo, sino ¿quién más? Cristo. Cuando nosotros vamos con nuestra oración delante del trono de la gracia, viene a nuestra compañía el Espíritu Santo, viene Cristo como nuestro intercesor. ¿Qué les parece eso? Esas son unas buenas noticias, ¿no? Ok, ahora, con eso en mente, quiero que leamos Efesios 5:25. Mis hermanos, ¿trajeron Biblia? Hice aquí un negocio con los hermanos y voy a repartirles versículos todo el tiempo, ¿listo? ¿Lo tienen? Efesios 5:25, a ver si lo toma ahí rápido. Recuérdeme su nombre, mi hermano. Carlos, y ya se me va a complicar el asunto. A ver, Andrés, Samuel, se me olvidó, hermano. Albeiro, Weimar, Carlos, regáleme su nombre, mi hermano. Rubén, Carlos, o sea, tengo dos Carlos. Listo. A ver si durante el tiempo lo voy recordando, ¿listo? Bueno, Efesios 5:25, ya leí mucho tiempo, hermano. Se lo había dado Andrés. Sígame, hermano, ya le doy a... Bueno, y eso que tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando, ¿no? ¿Sería que me equivoqué en el texto? Espérenme a ver. No me equivoqué. Mírenme, hermanos. Pablo les dice a los apóstoles, a los esposos, que amen a sus esposas. ¿De qué manera? ¿Cómo debemos amar nosotros a nuestras esposas? Como Cristo amó la iglesia. Pero resulta que en los pensamientos del apóstol Pablo también está la obra de Cristo como sacerdote. Así que, mis hermanos, no es descabellado sugerir que la obra de intercesión sacerdotal de Cristo debería servirnos a todos nosotros como un patrón para nuestro amor, para demostrar nuestro amor hacia nuestras esposas y hacia nuestros hijos. ¿Me dio a entender? O sea que hay una labor que el Señor está encargando para que nosotros hagamos con nuestras esposas. Dice, ámelas como Cristo amó a la iglesia, como Cristo ha hecho una labor de intercesor por nosotros. Nosotros debemos hacer una labor con nuestra esposa, con nuestras familias.
Ahora, mis hermanos, todos estos argumentos que nosotros damos son útiles. Y aunque son útiles, simplemente subrayan lo que la luz de la naturaleza, lo que el sentido común santificado ya debería enseñarnos a nosotros como hombres, como cristianos. Tenemos que nosotros empezar a poner ahí como el dedo en la herida esta tarde y podríamos preguntarnos, hermano, ¿cómo podemos afirmar que nosotros somos proveedores, nosotros somos guías, que somos protectores de nuestra familia, si nosotros descuidamos, por ejemplo, los medios de la intercesión, de la oración intercesora? Nuestro deber como cabezas de nuestros hogares incluye necesariamente la intercesión por nuestras familias. Y en eso debemos nosotros estar ocupados. A ver, repasemos hasta el momento que hemos visto. Hemos visto en Cristo, en su labor sacerdotal, Cristo como va a equipar a su iglesia para que todos nosotros cumplamos nuestra labor sacerdotal en nuestros distintos tratos. De manera que en todos nuestros distintos tratos lo que hacemos, todo lo hacemos en el nombre de Cristo, conforme a su ley, conforme el Señor lo ha dado. Pero específicamente, hablando de nosotros, podemos decir que nosotros hemos sido llamados por Dios mismo como sacerdotes. Al nosotros ser sacerdotes, podríamos acercarnos a la Escritura y darle una mirada y darle un repaso a cuántas labores hacían esos sacerdotes, para que nosotros podamos tomar de allí, podamos decir, si el Señor nos ha puesto como sacerdotes, nosotros debemos hacer esa labor. No solo en una ministración en específico, con respecto a algún ministerio en específico, no solamente el pastor o los líderes que estén aquí están haciendo esa labor, sino que todos nosotros estamos llamados a hacerla. Ahora, si nosotros hablamos de nuestra tarea como esposos, como padres, debemos cumplir esta labor de sacerdocio en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra familia. Una de esas labores era la intercesión, y aquí es donde estamos. Definitivamente nosotros entendemos que así como Cristo ha hecho o cumplió su labor y cumple su labor como sacerdote en medio de nosotros, nosotros debemos hoy hacerla por medio de la oración. Un sacerdote, mis hermanos, aprende a interceder específicamente por su familia. Intercede por cosas particulares de una manera específica. Intercesión significa que un hombre como sacerdote en su hogar debe orar de manera específica por su esposa, por sus hijos, por las necesidades de nuestro hogar. Debemos traer cada día delante de Cristo las necesidades espirituales, las necesidades temporales, las necesidades de salvación en nuestra familia. Nosotros debemos aprender a reaccionar de una manera correcta ante lo que está pasando en nuestra familia y orar por eso en específico al Señor. Un sacerdote, mi hermano, intercede consistentemente. Debemos orar regularmente por aquellos por quienes tenemos nosotros una responsabilidad. De hecho, no deberíamos estar satisfechos con nosotros mismos si nosotros no oramos a diario, todos los días, por nuestra familia. La coherencia significa que nosotros debemos orar con perseverancia todo el tiempo. Mis hermanos, un sacerdote intercede con sensibilidad. Mire, busquemos un texto. Hebreos 5:2. Ahora sí, Andrés, llegó su turno, hermano. Hebreos 5:2. Nuevamente, Samuel. Hebreos 4:15. ¿Lo tiene? Vamos, mi hermano. Hebreos 5:2, ¿sí? Ok, ahí se está hablando del sumo sacerdote y cómo el sumo sacerdote hacía su labor en medio del pueblo. Mis hermanos,
Nuestra cultura a menudo piensa en los hombres sensibles como unos hombres débiles, ¿no? El hombre que es sensible hoy es un hombre medio debilucho, pero nuestro Señor mismo es un Señor compasivo, es un Señor sensible. ¿Qué dice Hebreos 4:15, mi hermano? Ahí está. Nuestro mismo Señor nos da ejemplo de Él ser un sacerdote que es sensible a nuestras necesidades, que nos entiende y que viene y que nos acompaña en esas necesidades. Bueno, una sensibilidad como esta, hermana, mis hermanos, conducirá a tener discernimiento con respecto a las cosas espirituales y los pecados de nuestra familia. Pareciera que a veces nosotros no reaccionamos ante ello de una manera correcta. Y el Señor dice, no yo he sido un sacerdote para ustedes, ese sacerdote sensible que viene a compadecerse de cada uno de nosotros. Ahora, hay una pregunta que es válida esta tarde. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando, mis hermanos, ante el pecado que a veces salta en nuestra familia? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el pecado cuando vemos que viene el pecado y golpea a nuestra familia? A veces salta el pecado de nuestra esposa y nos golpea. ¿Y cómo reaccionamos nosotros ante ello? A veces salta el pecado de nuestros hijos y nos golpea y nos abofetea. ¿Y cómo reaccionamos nosotros ante ello? Porque sabe que a veces nosotros tenemos una sensibilidad correcta hacia los que están afuera. Pero cuando nos toca a nosotros lucir el evangelio en nuestra vida, parece que ya hay otra medida. Parece que ya no funciona de la misma manera. Los hombres somos bien conocidos por la necesidad que tenemos de aprender a ser sensibles, ¿no? Que la mayoría de nosotros somos a veces cabezas duras, que somos egoístas por naturaleza. Pero para interceder correctamente por nuestra familia debemos pedirle a Dios que nos libere de esa indiferencia, de esa insensibilidad, hermano, que son a veces naturales en nosotros. Y nosotros debemos aprender a trabajar en eso fuertemente, mis hermanos. Descubriremos qué problemas son los qué cosas son las que están pasando en nuestro hogar, en la escuela, qué están viviendo nuestros muchachos en el colegio, qué es lo que está pasando con nuestra esposa. Los hombres insensibles se preocupan sencillamente por sí mismos y esa es la razón por la que muchas veces descuidamos nuestra familia. Una vez, mis hermanos, que nosotros comencemos a amar bíblicamente a nuestra familia, que nosotros tomemos nuestra responsabilidad de interceder por ellos seriamente, nos volveremos perspicaces, nos volveremos nosotros cada vez más agudos y sensibles a lo que está pasando en nuestra familia. Puede ser difícil, sí, podría ser quizás poco a poco, mis hermanos, pero iremos nosotros poco a poco progresando en eso, en esa tarea que el Señor nos ha dado, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien con eso? Permítame contarles algo que pasó en mi hogar en algún momento. Tengo un solo hijo, él ya tiene 23 años, pero de bebé nosotros, le habían dado a él un regalo, el regalo era un elefante y a ese elefante se le podían meter fichitas. Pero entonces son esas fichitas que vienen en redondas, cuadradas, con punticas, de manera que uno puede meter la ficha, pero solamente por donde es, ¿sí? Si usted va a meter la ficha esa de punticas por el redondo, no cabe por ahí. Si va a meter el cuadrado por el redondo, no va. Así que él tenía que meter las fichitas dentro del elefante, pero por donde era correcto. Era un bebé, era un niño, todavía no estaba caminando. Y recuerdo que una noche estábamos con mi esposa, estábamos en la cama y él estaba metiendo las fichas. Y hubo un momento en que él quería meter una ficha por donde no cabía.
Entonces el chino coge la ficha y le hace fuerza y le hace fuerza y empieza a pegarle y empieza a, a tener enojo porque no puede meterlo por la ficha por ahí. En un momento él bota el juguete, ya está muy enojado y está muy desesperado y bota el juguete, enojado y se puso a llorar. Uno ve la imagen y uno dice, tan chistoso el muchachito ahí, el bebé con su rabieta, ¿no? Esa noche, mis hermanos, que estábamos con mi esposa ahí, eh, pudimos entender lo que estaba pasando con Nico, Nicolás se llama él, y pudimos entender lo que pasaba con Nico. Y nosotros entendimos esa noche y le dijimos al Señor, Señor, solamente tú puedes ayudar a este muchacho, y si no, este pelado ahí grande va a tener unos problemas. Y empezamos nosotros a descubrir qué clase de muchacho teníamos nosotros en casa y empezar a trabajar con él en eso. Él fue, sí, a el Señor le ha ayudado mucho a trabajar eso en su carácter, pero de niño era un pelado así, muy de ese temperamento. Hay que ayudarlo. Nosotros tenemos que ser sensibles. A veces nosotros como padres, mis hermanos, les digo esto no porque digan yo, uy, qué gran ejemplo, qué sensibilidad la que tengo yo como padre. No, 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 precisamente por lo insensible que era yo. Nosotros tenemos que ir como intercesores al Señor y permitir que el Señor despierte la sensibilidad en nosotros, para que nosotros aprendamos a ser agudos. ¿Qué pasa con nuestra esposa? ¿Qué pasa con nuestros hijos? Y eso, llevarlo en oración. ¿Sí me dio a entender? Nosotros a veces no reaccionamos a eso. Mire, en el mundo normal, en el mundo secular, todos los hombres y todos los varones entonces se quejan porque las mujeres tienen algún problema, tienen algo que les molesta, y cuando uno les pregunta ¿qué te pasa?, su respuesta es, aquí hay uno que lleva mucho tiempo aquí, como, ¿qué te pasa? Nada. Pero ven, si algo no, nada. Y eso es con lo que siempre bromeamos en el mundo, ¿cierto? Ok, pudieran pasar a veces cosas desapercibidas para nosotros. Pero cuidado, mis hermanos, para nosotros no siempre esto tiene que pasar desapercibido, a veces en cosas sencillas. A veces en realidad nuestras esposas, a veces en realidad nuestros hijos están afrontando unas situaciones que necesitan la mano del varón, que necesitan la mano del hombre, y nosotros como hombres necesitamos reaccionar de una manera sensible, ser agudos a eso que está pasando en nuestro hogar y llevar eso al Señor en oración. ¿Cómo desarrollamos nosotros eso? En oración. Mis hermanos, a veces pasan los años y pasan los años. Albeiro, ¿cierto? Albeiro. Albeiro me dirá si pasan y pasan los años. Ya, a veces hay un dicho que dice, pasan y pasan los años y uno nunca termina de conocer a su esposa, ¿cierto? ¿Sí le pasa eso todavía? O sea que tenemos moral nosotros que llevamos menos. Mi hermano, pasan y pasan y pasan los años y nosotros seguimos siendo entonces los mismos insensibles. No, mis hermanos, nosotros debemos pedir al Señor para que eso en nosotros como varones tenga que cambiar. ¿Cómo cambiamos eso? Llevando todo eso como una intercesión y como una oración al Señor, y nosotros permitiendo que el Señor despierte esto espiritual en nosotros. Ahora más adelante vamos a descubrir otras cosas. Bueno, no solamente eso, sino que un sacerdote intercede fervientemente. Les decimos a otras personas que tenemos a veces una maravillosa esposa y alabamos a nuestra esposa por todo el trabajo que hace, pero a veces la sentimos agobiada, y si está agobiada, ¿por qué no oramos por ella? Nosotros decimos, uy, tengo una esposa trabajadora, tengo una esposa que... Y nos descuidamos nosotros en el orar y en el tenerla en nuestro tiempo de comunión, de oración. ¿Tienen nuestros hijos necesidad de ser guiados con respecto a su educación, a la universidad, a la vocación, a su cónyuge? Hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros en este momento? ¿Hemos orado por ellos? ¿Hemos orado por todas esas circunstancias?
A menudo hay decisiones en nuestra vida con nuestros muchachos, con nuestra esposa, que no saben qué hacer, que no saben qué decisión tomar. Ustedes y yo, mis hermanos, estamos ahí para guiar eso. El Señor nos ha puesto a hacer esa tarea. ¿Qué debemos hacer? Clamar al Señor sabiduría para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos dé sabiduría y podemos manejar todas esas situaciones. Así que repasemos entonces. Hablando del hombre como un intercesor, dijimos que y vimos un poco el ejemplo que nos presenta la Escritura, viendo a los sacerdotes como intercesores. En el Nuevo Testamento tenemos a Cristo como nuestro mayor intercesor. Y de esto podemos desprender varias cosas prácticas para nosotros. Nosotros como sacerdotes debemos interceder específicamente, debemos interceder consistentemente, debemos interceder con sensibilidad, debemos interceder fervientemente. Ahora, todas estas tareas como que le van subiendo a uno, le van subiendo y uno cada vez se va sintiendo más disminuido, ¿no? Pero recordemos, mis hermanos, que interceder por nuestras familias sobre la base de la sangre eficaz de Jesucristo nos va a ayudar y nos va a traer provisión. Nunca podemos olvidar esto. Este es un estímulo útil que nosotros debemos recordar todo el tiempo cuando nosotros nos presentemos delante de Cristo con nuestra identidad sacerdotal. Debemos saber que el Señor viene a nuestro encuentro y que Él viene a nuestra ayuda. ¿Vamos bien ahí? Permítame que les comparta otro y vamos a hacer algo esta tarde también. Uno que viene, otro aspecto que viene muy arraigado al sacerdocio. No solamente el sacerdote era un intercesor, sino que el sacerdote también era un director de la adoración. Un director de la adoración. Bueno, a lo largo de la Biblia se destacan ejemplos poderosos en los roles que desempeñaban los sacerdotes y ellos aparecen allí como aquellos que ministraban al Señor, como aquellos que oficiaban siempre durante la adoración. Por lo tanto, ellos ejercían una autoridad en el culto religioso. En el lenguaje de nuestra iglesia contemporánea podemos decir lo que es un líder de adoración. Bueno, nuevamente, miremos al Antiguo Testamento, los sacerdotes como directores de adoración. Este es uno de esos hechos que se asume en todas partes del Antiguo Testamento, aunque quizás en alguno de ellos no se hable específicamente, pero vamos a leer unos textos. Deuteronomio, por favor, 17, verso 12 al 13. ¿Quién lo quiere leer? Voy por acá. ¿Tienen Biblia ahí? ¿Carlos? Deuteronomio 17, verso 12. Hermano, el suyo se me olvidó, recuérdemelo, por favor. Rubén. Segunda de Crónicas 9. Perdón, Segunda de Crónicas 19, Pastor Weimar, Segunda de Crónicas 23. Ok, vamos entonces a leerlo. Deuteronomio 17, verso 12 al verso 13. Ajá, gracias, mi hermano. En otras palabras, los sacerdotes estaban allí para servir al Señor y para dirigir que se hicieran unas copias de la ley. Esa era la labor que tenían los sacerdotes en aquel lugar. Ellos tenían que servir de esa manera al Señor, porque de esa manera el pueblo iba a ser conducido en su adoración. ¿Listo? Segunda de Crónicas 19. ¿Rubén? Segunda de Crónicas 19, verso 8 al 11. ¿Sí llegó?
19, verso 8 al verso 11. Ok. Lo que nosotros vamos a encontrar ahí en el texto es a un personaje, a Marías, el sumo sacerdote principal. Él era el director de la adoración religiosa en Israel. Y lo que se nos dice básicamente en este texto es que Amarías era quien supervisaría todos esos asuntos espirituales. Él va a estar pendiente de todos los asuntos espirituales que en medio del pueblo. ¿Listo? Ok. Segunda de Crónicas 23, verso 8. Ok, gracias, mi hermano. Los levitas y los miembros de la tribu de Judá actuaron de una manera. ¿Cómo actuaron? Como el sacerdote había dicho que se tenía que hacer. Estas personas no lo hicieron según sus propios deseos. No, fue el sacerdote el que dijo, esto se debe hacer así en esta manera. ¿Qué aprendemos entonces en todos estos versículos que hemos leído? Que el sumo sacerdote era la cabeza de esta tarea. Era la cabeza de la adoración y este era el ejercicio del liderazgo sobre Israel. Hay dos lecciones que nosotros podemos aprender aquí, mis hermanos. Primero, los sacerdotes en Israel poseían una autoridad real en la nación. Y segundo, esa autoridad tenía que ver específicamente con el culto religioso de la gente. ¿Voy bien? Ok, veamos el Nuevo Testamento. Hebreos 10:21. Samuel, por favor. Samuel, sí, ¿cierto? Hermano, perdónenme si me confundo ahí, téngame paciencia. Hebreos 10:21. Ajá. Bueno, lea el 22, por favor. Ok. Puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, hermano. Jesucristo como nuestro director, como el gran sumo sacerdote sobre nosotros. Aunque muy pocos cristianos hoy reconocen el sacerdocio de Cristo sobre la iglesia, su voluntad debe dirigir lo que sucede en medio de nosotros. No importa, hermano, cuántos piensen que se les permite inventar en la adoración en la iglesia. La Biblia enseña que solo Jesucristo como sacerdote de la casa, Él es el que tiene autoridad para dirigir la adoración en medio de nosotros. ¿Qué se debe hacer en nosotros? Lo que el Señor dice que se debe hacer. ¿Cómo se debe hacer? Como el Señor dice que lo debemos hacer. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros combinamos los argumentos bíblicos de que el sacerdote es director de adoración religiosa con la enseñanza de la Biblia, que un hombre, que nosotros somos sacerdotes en nuestro hogar, entonces llevamos a una conclusión clara. Como sacerdotes en nuestros hogares, nosotros debemos sentir una especial sensibilidad por ser líderes, iniciadores en nuestra adoración religiosa en nuestros hogares.
Nosotros debemos considerar cuidadosamente, mi hermano, y de una manera espiritual nuestro liderazgo como varones dirigiendo la adoración de nuestros hogares. Sin duda, nosotros somos cabezas del hogar y nosotros debemos serlo particularmente dirigiendo la adoración al Señor. Entonces, si lo unimos con el punto anterior, no solamente se trata, porque esto uno lo ve a veces muy regular en los varones, como que nosotros sí decidimos tener nuestro tiempo de oración y nosotros somos a veces muy disciplinados teniendo nuestros tiempos de comunión, pero ¿y nuestra familia? ¿Y nuestros hijos? ¿Y nuestra esposa? ¿Somos nosotros intencionales en comunicarle a eso a ellos también? ¿O que cada uno mire a ver cómo se defiende? ¿O que cada uno mire a ver cómo lo soluciona y cómo hace? Como hombres, nosotros debemos ejercer nuestro liderazgo con respecto a la adoración personal de cada miembro de nuestra familia. Debemos preocuparnos porque cada uno de ellos llegue a conocer al Señor, y no solamente que llegue a conocer al Señor, sino que constantemente nosotros les comuniquemos a ellos disciplinas, hermano, disciplinas. Como varones, nosotros debemos asegurarnos que nuestros hijos a la edad adecuada, ellos desarrollen hábitos para que aprendan a desarrollar sus disciplinas espirituales, la oración de una manera privada, su adoración de una manera privada. Aquí, mis hermanos, punto clave, punto clave. Nosotros debemos aprender a dirigir nuestros cultos familiares. Yo no sé cómo estaremos nosotros con eso, pero a eso nosotros tenemos que ponerle mucha atención. ¿Les va a demandar tiempo? Sí, mis hermanos. ¿Les va a demandar esfuerzo? Sí, mis hermanos, pero nosotros debemos preocuparnos en ello. No, nosotros debemos ser conscientes del trabajo que el Señor nos ha puesto a hacer en esta tarea en específico, y a trabajar nosotros arduamente. Algunos de ustedes tienen hijos pequeños a los que les estén, mi hermano, ¿cuántos años tiene? 6. ¿Le ha pasado que sí, ya es hora de presionar ahí? ¿Le ha pasado, mi hermano, que a veces cuando uno le empieza a enseñar a nuestros hijos esas pequeñas disciplinas, ellos ponen cierta resistencia? Y nosotros como directores de adoración debemos ser insistentes, insistentes, enseñarles con paciencia todo el tiempo. Mientras estaba preparando esto, me acordaba de todas las cosas que a mí me pasaron en cuanto a esto. Nosotros éramos muy intencionales con mi esposa, teniendo nuestro tiempo de oración y enseñándole a nuestro hijo, ¿no? Entonces, alguna vez él quería, no sé, creo que quería un televisor nuevo para su cuarto. Entonces, le dijimos, bueno, si tú quieres un televisor nuevo, hay que orarle al Señor para que sea el Señor el que te dé un nuevo televisor. Entonces, todas las noches orábamos nosotros, y le enseñamos a él a pedirle al Señor. Entonces, él, en sus palabras, él decía: Señor, como que gracias por este día, gracias por esto, gracias por esto. Y él decía: gracias por el televisor que tú me vas a dar. Y esa fue oración por varios meses, por varios meses. Pasaron los días y los meses, y efectivamente el Señor permitió que el chino tuviera ahí su televisor y todo. Una noche estábamos orando, entonces, bueno, dirige tú la oración. Entonces él va a dirigir la oración y él nuevamente: Señor, gracias por esto, Señor, gracias por esto, Señor, gracias por eso, gracias por el televisor que tú me vas a dar. Entonces lo hicimos parar. Espérate, pero ¿por qué le estás dando gracias al Señor por el televisor que te va a dar si ya lo tienes? Y él: sí, no, ya no, Señor. ¿A qué los quiero llevar? A que nosotros debemos ser muy insistentes, y en eso debemos ser muy cuidadosos y estar vigilando eso constantemente, guiando a nuestros hijos en una adoración consciente al Señor todo el tiempo. Mis hermanos, ¿eso nos va a demandar a nosotros esfuerzo? Sí. Eso les va a demandar, mis hermanos, y ahora más adelante vamos a ver algo con esto.
es que ustedes tengan que prepararse también para ello. Que ustedes a diario no solamente tomen de su tiempo devocional para orar, para ir en oración y llevar todo lo que hemos hablado al Señor, sino que ustedes también, cuando vayan a hacer el devocional con su familia, ustedes tengan que compartirle la palabra del Señor y guiar esa adoración de una manera correcta. Ahora, mire cómo todo esto, mi hermano, va a empezar a como amarrarse una cosa con la otra. Cuando nuestra familia emprende a adorar en este núcleo familiar pequeñito, cuando ellos vienen a adorar en la iglesia, eso va a ser solamente, la adoración en la iglesia es solamente un reflejo de todo eso que nosotros hemos vivido y que nosotros hemos pasado allá. Nuestros hijos no van a ser extraños a venir a cantar en la iglesia porque han cantado con nosotros en nuestra casa. ¿Sí me va a entender? Para nuestros hijos no será extraño venir a orar aquí en la iglesia, porque ellos han aprendido a orar en nuestra casa. Para nuestros hijos no será extraño aprender a dar gracias por los alimentos, porque nuestros hijos han aprendido a dar gracias por los alimentos en nuestra casa. Y eso, ¿quién lo ha comunicado? Nosotros tenemos que haberlo comunicado. ¿Sí me voy a entender? A veces uno se sienta en una mesa con muchos hermanos, estamos varios hermanos, recuerdo esa imagen, una vez estaba en otro lugar, ¿no? Cuando caminaba por otros lugares, estábamos en un almuerzo con líderes de la iglesia allá donde yo estaba. Y vamos a orar por los alimentos, vamos a orar por el almuerzo. Entonces, es solo un ejemplo lo que voy a dar, es solo un ejemplo. Entonces, Weimar, que es líder en medio de nosotros, ore por el almuerzo. No, yo no. Bueno, entonces Samuel, usted ore por los almuerzos. No, yo no. Carlos, ore por las. No. Como 3 líderes de la iglesia se botaron la pelota en la mesa porque no pudieron orar por el almuerzo. ¿Ustedes ven eso como algo natural? Ahora, claro, puse un ejemplo muy extremo, ¿no? Nuestros hijos tienen que aprender, vamos a sentarnos y vamos a dar gracias por los alimentos. Eso es algo apenas natural, hay 50, hay 100, venga mi chinito, usted es un merced, ore por... Y ellos aprenden a dar. ¿Dónde aprendieron eso? ¿Dónde deben aprender eso? ¿Dónde ha lucido eso? En medio de nosotros. ¿Sí me voy a entender? Hay muchísimos aspectos de esto de los que podríamos hablar, pero ya se me da el tiempo. Mis hermanos, hablando de nuestra adoración en nuestra iglesia, hay algo en lo que nosotros debemos ser muy, muy insistentes, y es en el día del Señor. Hablando de la adoración. Nuestros hijos deben escuchar de nuestros labios que el día de adoración, que el día del Señor es el día del Señor. Debemos nosotros aprender a hacerles disciplinas a nuestros hijos para que vengan a la iglesia, mis hermanos, porque es el día de adoración, es el día donde nos vamos a encontrar con toda la iglesia, es el día que nos vamos a encontrar con todos los hermanos. Vamos a adorar. Para mí es muy doloroso a veces ver, esto sí lo voy a decir aquí, no vayan a rotar este video, por favor. Esto sí tengo que decirlo, que aún en nuestra iglesia local, a veces veo cosas como estas. A veces he escuchado del testimonio de un niño que no fue a la iglesia hace 8 días. Entonces yo lo recibo el próximo domingo. ¿Cómo estás? No te vi el domingo. Y la respuesta de este muchacho es, no, es que mi papá no quiso venir el domingo. ¿Cómo así que no quiso venir? Resulta que estaban arrunchados juntos ahí, ¿no? El día domingo, sí, calorcita, las sábanas, una cama ahí cómoda. Y viene el niño y se levanta y dice, nos vamos para la iglesia. Y el papá, en cambio, abre las sábanas y en cambio de decir, vamos, no, coge al niño, lo arruncha y le dice, no, eso quedémonos acá, vamos dentro de 8 días. Eso no luce en nosotros como padres.
Nosotros, hermano, como padres, directores de adoración en nuestros hogares semanalmente, estamos nosotros haciendo esa tarea lunes, martes, miércoles, jueves, con todo lo que ya hemos dicho, ¿cierto? Cuando va llegando el día domingo, nosotros vamos preparando el corazón de nuestros hijos. Yo solo tengo una corbata y esa la tengo para cuando son presentados los miembros en la iglesia. Pero nosotros debemos preparar a nuestros hijos el día domingo. No vamos a ir en corbata, pero el día domingo nos vamos a ir bien organizaditos porque vamos para la iglesia. Todas esas pequeñas cositas, mis hermanos, ustedes parecieran que pasan así y son detalles así por encima tan sencillos. Pero que si nosotros hacemos esta tarea con nuestros hijos, les vamos instalando a ellos un sentido de adoración. El día del Señor, vamos el día del Señor. El día del Señor nos vamos a ir bien organizaditos para la iglesia porque es el día del Señor. Vamos juntos para la iglesia, no vamos a regañadientes porque le hemos enseñado a nuestros hijos que lo primero es ir a la iglesia, ir a adorar. Que lo primero que nosotros le comunicamos a nuestros hijos no sea el día domingo es el día de ciclovía, es el día de los torneos de fútbol. Y son cosas con las que a veces uno lucha, mi hermano. Yo entiendo la lucha por la que algunos de nosotros a veces solemos pasar. Yo pasé por ahí. Yo pasé por un niño que quería estar en torneos de fútbol. Entonces tenía un amigo ahí que organizaba torneos de fútbol. Pero, hermano, dame el favor y me mete al pelado por ahí en uno de esos partidos, en uno de esos equipos. Listo, hágale. Lo metimos a la escuela de fútbol, él empezó a entrenar y pues el chino se emocionado, ¿no? Le compramos uniforme, le compramos guayos, todo el asunto. Listo, vamos a hacer, hicieron un torneo, entonces, bueno, tenían que entrenar durante semana. Estoy hablando de un pelado de 7 años, 6 años, por ahí por ese lado. Vamos a hacer el torneo del semestre, no sé qué, listo, bueno, sale la programación y cuando sale la programación, sabe uno que todos esos torneos de fútbol, todo lo que es patinaje, fútbol, todo eso, se entrena, se juega, ¿cuándo? Entonces uno dice, pero es que el niño, ¿sí? Pero es que hasta ahora está empezando, dañarle los sueños de futbolista. Sí, sí, sí. Y le empezamos nosotros a comunicar a nuestros hijos que el día domingo es para ir a ciclovía, es para el torneo de fútbol. Tocó sentarnos con el chino y decirle, mira, las cosas aquí son así, de esta manera. Si así va a ser el asunto, hasta ahí fue fútbol. Todas esas pequeñas cosas nosotros se las comunicamos a nuestros hijos. Nosotros debemos traer a nuestros hijos y enseñarlos a comportarse en la iglesia el día del Señor. Nosotros traemos a nuestros hijos para que aprendan a ver a nuestros hermanos como sus hermanos, como sus amigos. Nos vamos a encontrar con el pastor Weimar el domingo. ¡Qué bueno! Nos vamos a encontrar con Albeiro el domingo. ¡Qué bueno! ¿No les pasa a ustedes eso? Yo espero que eso les pase a ustedes. Bueno, nosotros como adultos, como creyentes, yo quiero creer que todos nosotros esperamos el día domingo para venir a adorar con nuestros hermanos, encontrarnos con nuestros hermanos, fortalecer la comunión con nuestros hermanos. Y todo ese tipo de cosas, mi hermano, nosotros se las comunicamos a nuestros hijos, a nuestras esposas. Primero el día domingo. Ah, no, es que vino mi tío de Estados Unidos que hace 20 años que no vengo y que no veo y adivine qué día llegó. El domingo a visitarnos. ¿Qué hacemos? Tío, le tengo un plan para hoy. Nos vamos para la iglesia. No, 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 es que no. Tío, entonces espéreme aquí, pues a la 1 o 2 de la tarde vuelvo. Yo se lo digo bromeando, pero esto requiere de carácter. Esto que requiere que nosotros como varones tengamos carácter del Señor para poner esto serio, hermano. Yo lo vivo en nuestra iglesia local todo el tiempo. Mi hermano no lo vi el domingo. Ah, es que hermano, si llegó un amigo, llegó el mejor amigo, hermano, que hacía tiempo que no veía. Y llegó el domingo. Y pues me tocó quedarme allá a desayunar con él, a almorzar con él. Los hermanos saben que se tienen que aguantar su exhortación. Mi hermano,
Cuando sus hijos crezcan, cuando sus hijos tengan 16, 17 años, si ustedes no le hicieron disciplinas para venir a la iglesia, para tener comunión con la iglesia, no se quejen. Esto lo digo en nuestra iglesia local. Después no se queje de que su hijo no quiere venir a la iglesia porque usted fue el culpable, porque usted nunca le hizo disciplinas a sus hijos para venir a la iglesia. El domingo, iglesia. El domingo vamos juntos para la iglesia. Nuestra esposa debe saber que el día domingo vamos juntos para la iglesia. Eso debería ser apenas natural en nosotros como directores de adoración. Entonces aquí les di 2 punticos. Uno, el hombre como intercesor y el hombre como director de adoración. Quiero que hagamos algo y como yo soy extranjero aquí, no voy a meterme en ese problema. ¿Cuántos sabemos? 7. Vamos a hacer 2 grupitos de 4 y de 3. Ustedes mirarán quién quiere quedar con 3 y quién quiere con 4. Vamos a tomarnos, creo que ya me pasé un montón de tiempo, pero quiero que tomemos 5 minuticos, para que nosotros hablemos y pensemos en esto. Mis hermanos, hablen entre ustedes, mediten un poco en esto, por 5 minuticos. Si tienen problemas dentro de ustedes, que son hermanos aquí de la iglesia, confiesen. Dentro de ustedes que son hermanos aquí en la iglesia, miren cómo se pueden apoyar, miren cómo se pueden ayudar. Hermanos, yo les confieso que estoy débil en mi oración, que estoy fallando en mi oración, que no estoy cumpliendo mi rol en mi familia correctamente con respecto a ser un líder de adoración, con respecto al día del Señor, con respecto a mis devocionales con mi familia, estoy fallando. Y ustedes, mis hermanos, miren a ver cómo hacen para ayudarse de una manera espiritual entre ustedes. Meditemos un poco en esto. Les pido que por favor, ustedes ya tomaron apuntes ahí, ¿cierto? Arrójense un par de preguntitas, arrójense un par de pensamientos entre ustedes.